Saludos, amados hermanos y amigos en Cristo. Dios les bendiga. Son tiempos diferentes, sin embargo, no nos dejemos amedrentar, ni nos desanimemos, ni dejemos que la ansiedad y el temor de este mundo nos controlen y nos distraigan de mantenernos firmes y unidos en Cristo. Mantengámonos firmemente unidos a la palabra y unánimes en oración. Recuerda conectarte fielmente en cada horario de reunión. Reuniones virtuales, por supuesto. Los jueves a las 20 horas y los domingos a las 11:30. Y recuerda mantener en el hogar el esquema propuesto. Ver el video completo, tener un tiempo de alabanza y acción de gracias, tener una lectura bíblica que en el caso del día de hoy corresponde a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y finalmente, cada uno terminar en oración. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Así es que les voy a pedir que me acompañen al libro de Colosenses, el capítulo 2, y vamos a estudiar en esta tarde de los versículos 1 al 7. El domingo recién pasado estuvimos leyendo el capítulo 2 de esta hermosa epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y nos vamos a detener en los primeros 7 versículos y particularmente en los versículos 6 y 7, para de esta manera profundizar y ser desafiados de una manera más específica en la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 1 en adelante hasta el 7, dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pon atención ahora a versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En esta tarde quisiera preguntarles, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Quizás esta pregunta, ¿cómo estás?, es una pregunta común y recurrente hoy en día. Pero realmente, ¿cómo estamos? Tal vez no tan bien como nuestra respuesta inmediata así suena. Nuestro texto de hoy nos lleva a profundizar, nos lleva a buscar de una manera más concreta lo que Dios nos tiene que decir al respecto. Nos vamos a adentrar en una pregunta un poco más útil, práctica y desafiante, y es ¿cómo deberíamos estar? Aquí, en este texto, seremos confrontados con la palabra de Dios a la condición espiritual que nuestro Señor Jesucristo espera de cada uno de nosotros como sus discípulos y también de nosotros como iglesia. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia.
En los versículos 1 al 5, Pablo, a pesar de que nunca estuvo físicamente en esa zona a donde él está escribiendo, sin embargo, a pesar que él no estuvo allí, él estaba gozoso y a la vez pendiente de enterarse del buen orden y la firmeza espiritual de los creyentes en Colosas, preocupado de que no fueran engañados ni deslizados por cualquier viento de doctrina, por falsas doctrinas que en ese tiempo azotaban la iglesia de entonces. En realidad, la iglesia de Colosas y algunas iglesias a su alrededor, como la Odisea, que es mencionada acá, también Hierápolis, que es mencionado en otra epístola, y otras más de Asia Menor, fueron fundadas por misioneros de la iglesia de Éfeso, no por el apóstol Pablo, sino creyentes de la iglesia de Éfeso que se repartieron en estas zonas compartiendo la palabra. Un ejemplo de esto es Éprafas. En el caso específico de Colosas, mire lo que dice Colosenses capítulo 1, el versículo 7. Colosenses 1:7. Dice, cuando Pablo escribe a la iglesia, como lo habéis aprendido de Éprafas, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es probable que el apóstol Pablo haya discipulado o haya instruido a este hermano de la iglesia de Éfeso y que él, junto con otros también, hayan ido a otras zonas a establecer iglesias que en estas mismas epístolas son mencionadas. De hecho, al final del libro de Colosenses, en el capítulo final del libro de Colosenses, ¿verdad? Saluda y hace mención justamente de estas iglesias. Colosenses, por ejemplo, el capítulo 4, ya el último capítulo, versículo 16, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la iglesia y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Así es que vemos algo muy interesante. En los tiempos del apóstol Pablo también se utilizaba la tecnología que había en ese entonces para compartir la palabra de Dios entre las diferentes congregaciones. Digo tecnología porque tal vez, aunque no sea tan moderno como lo que tenemos ahora actualmente, sin embargo, en aquel tiempo, escribir una carta, enviarla y luego al llegar a estas iglesias, copiarla de manera manuscrita, es decir, escribiéndolas una y otra vez y luego repartiéndolas entre los hermanos, era la tecnología con la que contaban en ese momento. Nosotros al día de hoy aprovechamos también de alguna manera las tecnologías que actualmente disponemos. Y también es muy interesante el hecho de que aunque el apóstol Pablo no haya estado presente físicamente con los hermanos, de igual manera les envía esta epístola, esta carta, para que ellos fuesen edificados. Así es que tenemos algunas similitudes o tenemos algunos aspectos en común con lo que vivieron muchos de estos hermanos en la iglesia en sus inicios. Ahora, como dije, en los versículos 1 al 5, Pablo expresa esta preocupación, este interés, expresa también esta gratitud por haber oído, ¿no es cierto?, noticias de los hermanos de Colosas, de cómo andaban en la fe. Pero también aquí expresa su inquietud de que ellos se mantuvieran firmes y fieles en el Señor. Llegamos al versículo 6 y el apóstol dice, ¿verdad?, por tanto, es decir, por la inquietud antes mencionada de los versículos 4 y 5 del capítulo 2, que dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y dice el versículo 4, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Verso 6 entonces, por tanto, por esta inquietud, luego dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, lo mencionamos el domingo pasado. ¿Cómo recibimos a Cristo? Lo recibimos por fe. Así es que
por esto mismo, por fe, confiando fielmente en la palabra de Dios. En el caso de los creyentes de Colosas, era la palabra que estaba siendo revelada por Dios a Pablo y que él, bajo inspiración divina, estaba compartiendo con la iglesia. Así es que por fe, de la manera que había recibido a Jesucristo por fe, luego dice, andad en él. Este es un imperativo, es un verbo que indica un mandato fuerte y desafiante a permanecer y mantenerse firmes, maduros y estables en Jesucristo como buenos discípulos suyos. El versículo 7 luego dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En primer lugar, y este va a ser el primer punto del mensaje esta tarde, aquí vemos en el versículo 7 que se describe la condición espiritual que nuestro Señor Jesucristo espera de nuestra iglesia y de cada uno de nosotros. Es decir, deberíamos estar, en primer lugar, como dice aquí el versículo, arraigados. Esto es, firmes. El primer punto que necesitamos anotar ahí es que debemos mantenernos firmes. Es lo que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros, mantenernos firmes. Y esto es arraigados en Él. Compartíamos algo de esto el domingo pasado. Aquí literalmente significa echar raíz, enraizado a Cristo, firmemente ligado y agarrado al Señor Jesucristo, como el bienaventurado del Salmo 1, que considerábamos también el domingo pasado. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Bueno, de la misma manera debemos enraizarnos, aferrarnos, afirmarnos firmemente a nuestro Señor Jesucristo, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, tenemos que estar permanentemente ligados a Dios a través de su palabra. Así que debemos mantenernos firmes. ¿Cómo estamos? Deberíamos estar firmes en el Señor. Esto significa no dejar que las circunstancias, los problemas, las dificultades o la condición que debemos enfrentar nos mueva, nos deslice o nos corra, ¿verdad? Nos aleje del camino que el mismo Señor Jesucristo nos trazó en su palabra. Debemos andar como Él anduvo. Y Él anduvo en esta tierra obediente y sumiso a su Padre Celestial conforme a su buena voluntad, agradable y perfecta. Y de la misma manera nosotros debemos mantenernos firmes en su palabra, en su voluntad. La Biblia es la que nos muestra, la que nos expresa la voluntad clara de nuestro Señor y Dios Jesucristo. En segundo lugar, dice nuestro texto allá en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 7, arraigados, y en segundo lugar, sobreedificados en Él. De hecho, une ambas cosas, arraigados y sobreedificados en Él. Esto es que debemos estar maduros. Debemos ser maduros en el Señor. Construir sobre Cristo a su imagen y perfeccionándonos a su semejanza, completados en Él. Y de esa manera, creciendo en Él, vamos a mantenernos maduros en Cristo, sobreedificándonos en Él. Pedro, el apóstol Pedro, también comprendía la importancia del crecimiento espiritual para estar firmes en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como piedras de una construcción, debemos edificarnos en Él. Sed
edificados, dice, como casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuáles son aquellos sacrificios que Él espera? Básicamente la obediencia a su palabra. Ahora bien, también en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pedro también dice: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por lo tanto, tanto Pablo como el apóstol Pedro nos hablan de la importancia de mantenernos, ¿verdad?, edificándonos en Él, es decir, creciendo en su palabra. No solo estar firmes en Cristo, sino también avanzar en crecimiento espiritual. Edificar y, como dice acá, sobre edificar en Cristo. Deberíamos estar creciendo cada día más en su palabra, en obediencia a su voluntad. Deberíamos estar creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor y la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, nuestro texto también nos dice que debemos estar estables. Dice el texto allá en Colosenses capítulo 2. Dice, arraigados y sobreedificados en Él. Y luego dice, y confirmados en la fe. Ese y es también muy interesante, porque significa literalmente así también. Además de estar firmes y maduros, debemos estar estables. Como dice acá, confirmados en la fe. Es decir, establecidos, fundamentados, consolidados, cimentados, apoyados y basados en la fe. La fe, según la misma palabra, se refiere a la palabra de Dios, a la Biblia. Por ejemplo, Tito capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y del apóstol Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. También en el capítulo 1, el versículo 13 dice de Tito: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. También en Tito capítulo 2, versículo 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y también otro texto de apoyo en Judas. Judas, el versículo 3, declara: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que una vez, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto se refiere al conjunto de toda la revelación que ellos habían recibido hasta entonces. En realidad, para nosotros, hoy es la Biblia, en su canon completo y ya terminado. La Biblia tiene este propósito. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, lo recordamos. Dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra perfecto sabemos que se refiere a maduro, estable, completo. Por eso es que luego lo que continúa del versículo en nuestro texto allá en Colosenses 2:7 dice: así como habéis sido enseñados, así como habéis sido enseñados, tal como fueron enseñados, instruidos, adoctrinados, discipulados, educados, entrenados, adiestrados, de esa misma manera ellos debían aferrarse y permanecer en la palabra. Así es que, hermanos, valora y aprovecha la sana doctrina. Valora y aprovecha la enseñanza que se entrega a través de este medio o que se te ha entregado a través de los distintos ministerios de la iglesia. Debemos valorar y aprovechar la sana enseñanza que hemos tenido de la palabra de Dios. No solo jactarnos
de que tenemos sana doctrina, sino valorarla y aplicarla en nuestras vidas. Todos estos verbos están conjugados de tal manera que dan la idea de un todo, de una condición en la que deberíamos estar, en la que deberíamos mantenernos día a día. Termina nuestro texto ahí en Colosenses 2:7 diciendo abundando en acciones de gracias. Esto se refiere rebosando en exceso, eso literalmente significa abundando, rebosando en exceso de gratitud. En acciones de gracias se refiere a eso, gratitud. Y aquí en el contexto tiene más que ver con una actitud del corazón. Finalmente, estas tres condiciones que hemos visto siempre fueron esenciales para el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, miren lo que dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto tiene que ver con el crecimiento, con la madurez espiritual del creyente. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, y mira, arraigados, es la misma palabra que usa en Colosenses, y luego cimentados en amor, es la raíz de la misma palabra que usa en Colosenses, sobre edificados. Y luego dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Esa palabra conocer tiene un sentido de una relación íntima con el Señor, no solo de un entendimiento, algo intelectual, sino una comunión, una relación con el Señor. Dice conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, es decir, va más allá de todo aspecto racional, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios que Él nos ha compartido es en Cristo, en la persona de Cristo. Él es nuestro fundamento, Él es la roca sobre la cual estamos fundamentados, cimentados, sobreedificados y, como veíamos también el domingo, arraigados. Por eso es que es tan importante, hermanos, que crezcamos en nuestro estudio de la palabra del Señor, que crezcamos, que avancemos día a día en nuestro entendimiento, nuestro conocimiento práctico y relacional de Cristo a través de su palabra. Así es que debemos entonces estar creciendo, aferrados y estables en Cristo. Y para esto, para estar firmes, para estar maduros y estables en Él, es fundamental la palabra de Dios. Mira lo que dice Colosenses, pero ahora el capítulo 3. Colosenses, el mismo apóstol está escribiendo a estos creyentes, y si avanzamos al capítulo que justamente hoy les corresponde leer, en Colosenses capítulo 3, mire lo que dice el versículo 16. Declara: la palabra de Cristo more. Dice, la palabra de Cristo more. Esto es, se establezca, se arraigue. La palabra morar tiene el sentido de establecerse en nuestro corazón. Dice, la palabra de Cristo more, y miren lo que dice, en abundancia en vosotros. En abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Esta es sabiduría celestial de su palabra, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero nota cómo dice aquí, dice que la palabra del Señor more en abundancia. Esta palabra abundancia significa llenos, ricos, colmados de la palabra del Señor. Así es que, amado hermano, lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios regularmente, hazte el hábito de memorizar la Escritura.
Estúdiala sistemáticamente. Estudia la palabra del Señor en tu tiempo personal y también estúdienla en sus familias, en sus hogares, en el culto familiar. Ministrala a otras personas, compártela con otras personas. Muchas veces cuando ministramos, cuando compartimos la palabra de Dios con otros, nosotros aprendemos el doble, 2 veces. Por eso es que es muy importante también ministrar la palabra de Dios y por sobre todas las cosas, vívela, para que no seas solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor de ella, en una actitud agradecida al Señor. Debemos en todo esto tener un corazón agradecido a Dios, tener gratitud en nuestros corazones por el hecho de que Dios nos dejó su palabra para que la pudiéramos leer, la pudiéramos estudiar, la pudiéramos meditar, la pudiéramos memorizar, la pudiéramos compartir y ministrar a otros. Así es que, amados amigos y hermanos, les dejo este desafío de la palabra del Señor, esperando que estos tiempos fortalezcan tu vida personal, te afirmen, te sobreedifiquen en la fe, procurando también de que puedas crecer y puedan crecer como familia en tu hogar en la palabra del Señor y de esta manera mantenernos firmemente arraigados, afirmados y sobreedificados en la palabra de Dios, firmes, maduros y estables. Mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.